Hola muchachos, este tutorial es para ilustrar cómo se genera un corredor vial con Ciber 3D. Es un tutorial básico, hay muchas de las opciones de edición que de pronto no nos vamos a detener a mirarlas detalladamente, pero pues el objetivo es mostrar cómo generar una superficie de un proyecto tipo vial. Inicialmente vamos a mirar los datos que necesitamos. Entonces tenemos que el archivo con el que vamos a generar la superficie y vamos a trabajar va a ser el archivo descargado directamente de la estación total. Hay varias consideraciones que hacer. Este archivo no debe tener encabezados, no debe tener nada que arriba diga que este es el punto, que está la norte, la este, la cota, la descripción. Luego, que si este formato por ejemplo tiene los ítems separados por comas, y observemos, entonces la separación de los decimales debe ser un punto. ¿Sí? La separación es diferente, la separación de los decimales serían puntos para que las coordenadas estén separadas por comas. Si la separación decimal es una coma, entonces esas comas van a generar conflicto en el momento de cargar el archivo. Este formato también puede estar así, que serían las coordenadas delimitadas por espacios, y es un formato que también me permite leer el civil sin problema. ¿Sí? En este caso pues ya tenemos en cuenta que el formato es punto, norte, este, j y descripción. Sin embargo, para nuestro trabajo vamos a importar esta superficie sin descripciones. Me interesan nomás los puntos para generar la superficie. Entonces iniciamos. Lo que primero debemos hacer es definir el formato de sistema de coordenadas en el cual vamos a trabajar. Entonces vamos a inicio, utilidades del dibujo, configuraciones del dibujo. En configuraciones del dibujo activamos estos dos chulitos, buscamos nuestro país, en este caso Colombia. Definimos aquí el origen. Recuerden que el origen es dependiendo del lugar en donde usted se encuentre trabajando, pero para nuestro caso vamos a escoger Magna Circus Colombia Bogotá Son. Aplicar, aceptar. Luego vamos a definirle el nombre de una vez. Los documentos, vamos a poner aquí corredor vial. ¿Sí? Ok, guardamos. Ya lo tenemos con el sistema de coordenadas definido. Ya tiene nombre, entonces procedemos a importar los puntos que fue los que descargamos de la estación. Vamos a puntos, Point Creation Tools. En esta opción damos clic para buscar los puntos. Desde aquí busco los puntos. Se llama puntos 16. Tiene un chulito verde. Recordemos el formato. Pues dentro de todos los formatos es punto, norte, este y cota. No me interesa la descripción, está delimitado por comas. Si quisiera que me mostrara la descripción, escogería este formato. Miren aquí abajo, muestra el ejemplo de cómo va a importar los puntos. Dice que este es el punto, la norte, la este, la elevación y la descripción. Si escojo el de arriba, no me muestra descripciones. Escojo ese, voy a adherirlo a un grupo de puntos, le defino el nombre del grupo de puntos. Punto superficie, ok, esto quedó al revés. Punto superficie. Ok, digamos estos dos chulitos, le damos ok. Este lo podemos cerrar. Tenemos entonces dos puntos con los cuales yo voy a generar superficie. Para ello entonces, estando en el entorno de Civil 3D, voy al Tool Space. Observemos aquí en grupos de puntos que hay uno que llama punto superficie y tiene esta información aquí en la parte de abajo, como esta, 830 puntos. Luego Surfaces, clic derecho, crear superficie, y la voy a llamar superficie base.
puede ser, ustedes definen el nombre. Superficie base generalmente con curvas singulares o curvas secundarias cada metro, curvas maestras cada 5, background, ok y ok. No me ha mostrado curvas de nivel, pero aquí en Surface ya puedo desplegar. Encuentro la superficie que acabo de crear, despliego, voy a definición, despliego, y para que me muestre las curvas de nivel debo ir a puntos de grupos, clic derecho, adherir, y acá entonces escojo el grupo de puntos que yo quiero, con el cual yo quiero que me haga la superficie. Aplicar ok, me genera las curvas de nivel. Estas son las curvas de nivel con las que voy a trabajar, en donde podemos mirar que si yo señalo, doy clic a la superficie, luego clic derecho, visor de objetos. Cuando miro la superficie, desde aquí yo puedo cambiar su vista. Y este ejercicio está diseñado para mirar que dentro de la superficie hay un punto que evidentemente está mal levantado. Si sabemos claramente su ubicación real, pues podemos corregir su cota. El problema es la cota. Entonces ese punto es este. Observemos que las curvas de nivel ahí influyen mucho. Señalamos el punto nomás, no la superficie, señalamos el punto. Y entonces me vendría a editar, me voy a la elevación, tenemos una elevación de 250 por ejemplo, y observemos que cuando cambio la elevación me genera unas alertas aquí, donde lo que me está diciendo es que la superficie debe cambiar porque hubo un cambio en los puntos. Le doy clic derecho, me voy a buscar reconstruir y observen que las curvas de nivel entonces cambiaron. Ya la superficie, si le doy clic, luego clic derecho, visor de objetos, encontramos que la superficie en esa área ya está corregida. Luego, para poder trabajar, pues es incómodo trabajar con estos puntos, entonces basta con señalar un punto. Me voy a propiedades de grupos de puntos, le digo que en el punto, en el estilo del punto, que no me muestre nada, en la etiqueta, que no me muestre nada, y cuando le digo aplicar aceptar, los puntos ya no están. No es que los haya borrado, simplemente los apagué para no verlos en pantalla, para que no me sature el dibujo cuando yo vaya a realizar el proyecto. Ahora sobre esta superficie entonces vamos a generar el abscisado. Para generar el abscisado pues yo puedo colocar los puntos de intersección dando clic, ¿sí? Como si se tratara de una polilínea. Yo podría dar clic sobre la superficie, ¿sí? Pero en este caso yo voy a ingresar, no es un ejercicio práctico, voy a ingresar los puntos de intersección por coordenadas. Entonces, para generar el alineamiento, me vengo aquí a alineamiento, y me voy a la herramienta de creación, ¿cierto? Le defino un nombre, que puede ser eje 1. Aquí encontramos que este va a ser el punto de inicio, la abscisa de inicio de nuestro alineamiento. Él propone siempre K0 más 0, 0. Puede ser que sea diferente, kilómetro 3 más 150, por ejemplo, ¿sí? Entonces dejémoslo como K0 más 0, 0 y le damos Enter. Creo que la embarré, voy a devolverme para mirar qué opciones de pronto o bien. Alineamiento, herramienta de creación, le doy el nombre, 1, ¿sí? Bien, se me olvidaba explicarles aquí en esta pestaña, que son los criterios de diseño. Yo puedo definir la velocidad de diseño de la vía, puedo usar unos criterios de diseño que ya están establecidos, ¿sí? Entonces me va a regular el diseño en función de los radios de curvatura mínimos entre tangencias y demás, pero no es nuestro caso. Desactivamos esto, me voy a general, sí, no había ningún problema, esas opciones deben de quedar tal cual, entonces sigue bien. Me envía a este menú flotante,
En este menú flotante, en esta opción, voy a definir el alineamiento, el alineamiento horizontal que va a tener sus respectivos abscisas. Yo voy a ingresarlas por coordenadas, por consola. Listo. Observen que es una línea verde. Cuando ya he terminado de definir el alineamiento y doy Enter, entonces él me define las abscisas sobre esa línea. Este se puede editar, le puedo cambiar el color, le puedo cambiar el grosor, le puedo cambiar todo cuanto desee. Ejemplo, observen que estas abscisas están cada 20 metros, ¿sí? Y que se encuentran horizontales al eje. Si yo le doy clic derecho, editar etiquetas de alineamiento, puedo ver aquí que son paralelas y tiene una marca. Yo le doy clic en la etiqueta, aquí en la etiqueta, le digo que la quiero perpendicular y con una marquita, ok. Le puedo decir además que no sea cada 20 sino cada 50 metros, marquitas cada 10, está bien. De aquí entonces puedo venir a editar opciones como por ejemplo en el layout. Observen que los números están en blanco, las letras, el texto está en blanco. Puedo cambiar el tamaño, le puedo cambiar el color, ¿sí? Puede estar en rojo. Observen, pues cuando le digo aplicar, aceptar y aplicar, aceptar, observen que las etiquetas han cambiado. Ya no están cada 20 sino cada 50 y están perpendiculares al eje. Pueden hacer múltiples ediciones ahí. Además, vamos a continuar. Para continuar, entonces tenemos el alineamiento con líneas en tramos rectos, pero necesitamos definir las curvas. Y para definir las curvas entramos a esta opción donde dice que va a ser curva entre dos entidades y radio. Esas dos entidades es en el sentido que va la vía, cuál es la línea de entrada, cuál es la línea de salida. Y definimos un radio, en este caso menor de 180 y es de 200 metros. ¿Sí? Observemos la curva aquí, que fue formada. Hacemos el mismo procedimiento con las otras curvas. Clic aquí. Definimos el radio 70. Abajo me dice que menos de 180, sí. Radio 70. Se formó la curva. Luego línea de entrada, línea de salida. Definimos que es menos de 180, el radio es 60. Perfecto. Y entonces, observen esto. El abscisado está sobre la línea recta. Cuando ya le doy Enter, el abscisado queda sobre la línea curva, que ese es el corredor ya que vamos a construir. Entonces ya tenemos definido el tramo vial, tenemos información como por ejemplo PC, esta es la abscisa donde inicia la curva, la mitad de la curva y abscisa donde termina la curva. ¿Sí? Bueno, ¿qué sigue? Lo que vamos a hacer ahorita entonces es dibujar el perfil longitudinal. Va a ser el perfil de cómo se comporta el terreno a lo largo de ese alineamiento. Muy bien, este ya lo puedo cerrar para definir el perfil. Entonces me voy aquí a la opción de perfil, a ver si le puedo crear un perfil de la superficie. Me muestra en qué abscisa inició, en qué abscisa termina mi alineamiento, la superficie en la cual está creando. Entonces le doy a abrir para que me coloque inicialmente el eje. Posteriormente entonces activo este chulito y defino
de cuánto es la distancia de los bordes. Lo que me está diciendo aquí es que voy del borde a la izquierda 4 metros, del borde a la derecha menos 4 metros. Ahora vamos a adherir. Observen que ya tenemos entonces sobre la superficie base, superficie 1, es el perfil sobre el eje, los perfiles de los bordes, y posteriormente vamos a decirle dibujar en la vista de perfil. Me envía a varias opciones, de las cuales aquí colocamos los nombres, por ejemplo perfil proyecto o perfil longitudinal proyecto, y puedo colocar una descripción. Le puedo decir siguiente. Está mostrando el abscisado, la distancia. Aquí en la vista me está mostrando la altitud, ¿sí? La altura del proyecto. La altura vertical de un proyecto es la cota mínima, perdón, la cota máxima menos la cota mínima, esa distancia vertical, y la amplitud del proyecto. Tenemos varias opciones para editar, no vamos a tocar nada por ahora. Aquí me está diciendo las opciones de cómo quiero obtener el perfil. Ok. Aquí dentro de las bandas me dice que puedo colocarle bandas de corte y de lleno y otras, ¿sí? Pero pues podemos colocar ahorita, no hay problema. Entonces aquí siguiente, de acá lo que me dice es que puedo colocarle achurados a los cortes y a los llenos, dependiendo de por donde pase la rasante. No voy a tocar esto. Seleccione el origen donde quiero ver el perfil, entonces puede ser que lo coloque por acá. Bien. Ya he creado el perfil. Ese es el comportamiento del terreno. Observen que esta es la parte en donde se encuentra esta depresión, y posteriormente esta parte subiendo, que es esto. En la parte inferior tenemos las abscisas con las elevaciones, pero no me dice nada de corte y de lleno. Yo puedo colocar esa información para que me muestre corte y lleno dando clic derecho. Me voy donde dice que las propiedades de vista de perfil. Me vengo aquí a las bandas, le digo que me muestre la información de corte y de lleno. Aquí tenemos la de corte. Datos de corte, adherir. Deben estar activados todos estos chulitos, ¿sí? Ahora me voy a los datos de lleno, fill data, adherir. También están activados todos estos chulitos. Damos en OK y tenemos los datos de corte y de lleno. Cuando le decimos aplicar, aceptar, observemos en la parte inferior que me va a mostrar cuánto es en corte, cuánto es en lleno. No tengo nada porque no he definido la rasante del proyecto. A continuación se va a diseñar la rasante del proyecto, que es lo que va a pasar por acá. Esta rasante se debe definir en función de la abscisa y determinar una cota. Entonces me explico. Perfil, las herramientas de creación de perfil. Ya que selecciono un perfil, va a ser este. Ahora el nombre, vamos a colocar aquí un rasante. Diseños de criterio, no voy a escoger nada de acá, me voy por la general, le digo que todas las etiquetas. OK. Entonces desde aquí voy a definir los PI. Los PI se definen acá, que va a ser por una tabla en este caso. Ninguno, entonces en mi caso, yo voy a ingresarlos como tabla. Le digo que la abscisa 0 le coloque una altura de 186.0. Enter. En la abscisa 140 colóqueme una altura de 194. Enter. En la abscisa 232.50 colóqueme
la cota de 204.978. Ok, luego 487.5, lo que me da una elevación de 222.5. Listo. Siguiente abscisa, 647.50. Vamos a colocar la cota de 256, perdón, 236. Y que en la última abscisa, que es 836.26, observemos esta cota, esta abscisa va a quedar cortica. Por eso este tutorial está diseñado para que presente un conflicto adrede que más adelante solucionaremos. En 836.26 voy a colocar una cota de 256.994. Ok. Doy Enter, doy OK, y observen que en el perfil aparece una línea azul, y esa línea azul obedece a las abscisas de las cuotas que yo acabo de indicarle. ¿Qué voy a hacer ahora? Ahora lo que voy a hacer es definirle las curvas verticales, y acá sobre el perfil voy a definir las curvas verticales tal como lo hice en la superficie. Para ello vamos a aquí arriba, debe estar la opción, esta misma opción. Recuerden que el simbolito es igual de la curva que teníamos en las horizontales, que dice curva vertical. Primera entidad es la entidad de entrada, primera entidad es la de salida es, y la curva es de 80 metros. ¿Sí? Observen que se forma la curva. Posteriormente vamos acá, aquí muy pequeñita hay otra curva, esta y esta. Esta curva vertical va a tener un radio de 45. Luego, para aquí, vamos para la tercera curva, entidad de entrada, entidad de salida, radio 50. Luego, la última curva es esta, entidad de entrada, entidad de salida, curva de 60. Y cuando ya hemos terminado, ya doy Enter, me muestra aquí en la parte de arriba la información de las curvas. Por ejemplo, esta me está indicando dónde inicia, dónde termina, y arriba muestra la información, ¿sí? Abscisa de inicio, abscisa donde termina la curva, y pues en la información en este punto se pueden definir las transiciones de Peraltado, pero pues es un tutorial básico, no nos vamos a detener ahí. Además ustedes no han visto el curso de vías, pues más adelante se hará. Teniendo ya el perfil, entonces lo que sigue es diseñar el corredor vial. Muy bien, inicialmente debo definir una sección tipo. La sección tipo es como la sección transversal, la cual voy a pasar por este abscisado, ¿sí? Entonces esta ya la puedo cerrar. ¿Cómo definimos la sección tipo? Entonces me voy a la opción de ensamble, me voy a crear un ensamble, voy a definirle el nombre, puede ser sección tipo, ¿de quién? De eje 1. ¿Sí? Es importante porque puede ser que tengamos diferentes secciones para diferentes alineamientos. Dejamos esto quieto, le damos OK. Le dice abajo que especifique la localización donde quiero que quede el ensamble. Voy a colocarlo aquí debajo del perfil, y ya tenemos aquí definido entonces donde voy a definir las secciones del ensamble. Ahora lo que sigue es definir los parámetros de esta sección tipo. Para ello entonces vamos a ensamble, señalamos
Las opciones arriba cambian. Vamos a Tool Palette, vamos a Basic Lane, me aparece un menú, y en este menú entonces vamos del lado izquierdo. ¿Y qué vamos a configurar del lado izquierdo? Va a tener una media banca de 4 metros, un ancho, un espesor de la carpeta asfáltica de 0.20 metros y un bombeo del menos 2%. Entonces vamos aquí, señalamos, observen que ahí quedó cómo se va a comportar media del lado izquierdo. Luego hacemos lo mismo con el lado derecho, señalamos y ya tenemos nuestra vía, la sección transversal de la carpeta asfáltica de la vía. Ahora damos escape, buscamos aquí abajo donde dice Basic Size Lot Coverage y el procedimiento es muy parecido. Que debemos de tener en cuenta aquí, voy a empezar por el lado izquierdo. Este es importante, esta opción, Include Daylight Link. El corte 1, 2.2, el llene va a ser una relación, esta es la relación, 3 unidades por 2 horizontal. En corte habíamos dicho que una horizontal por 2 vertical, ¿sí? 2 a 1, no hay problema, lo mismo. Y ok, ¿qué voy a hacer entonces? Cuando vengo al dibujo, se pone el cursor como un cuadrito, voy a dar clic sobre este círculo y me aparecen unas líneas que me están indicando cuáles son las relaciones de corte y de lleno. Ahora debo cambiar aquí para el lado derecho y voy a hacer el mismo procedimiento. Pues ya tenemos la configuración de nuestra sección tipo. Lo que sigue a continuación es definir el corredor vial, ¿sí? Es decir, montarle esta sección a nuestra superficie aquí. Entonces para ello voy a darle guardar para no tener ningún contratiempo. Entonces vamos a corredor, vamos a darle el nombre, puede ser vía, la descripción no es necesaria, el alineamiento se llama eje 1, el perfil es de la rasante. Muy bien. El ensamble, entonces claro, voy a aplicarle el ensamble que es el que acabamos de hacer, que lo llamamos sección tipo eje 1, y vamos a realizarlo con respecto a una superficie base. Este chulito debe estar activado, damos OK, voy a enviar a este menú, y este menú es más que todo informativo, me dice qué es lo que estoy haciendo. Entonces le digo ahora aplicar, y me dice que debe reconstruir el corredor, entonces le digo reconstruir, y me aparece un error. Bien, entonces cuando aparece este error, en efecto, les había dicho que iba a haber un conflicto cuando estábamos creando el alineamiento, que iba a haber un conflicto que vamos a tener que resolver. El conflicto que me está mostrando es este. Voy a darle control Z, voy a devolverme. Ok, entonces cuando me regreso, voy a crear el corredor. Lo que debo tener en cuenta es lo siguiente. Le digo corredor, aquí coloco el nombre, entonces puede ser, le ponemos vía. Desde el eje 1, hacemos sobre la rasante. De ensamble es la sección tipo del eje 1, que lo haga sobre la superficie base, y le damos OK. En este cuadro, entonces recuerden que cuando se creó la rasante llegaba hasta la abscisa 836.26, ¿sí? Aquí vemos, el alineamiento llegó hasta la 836.34. Se llegó al alineamiento, que fue lo primero que construimos. Luego cuando diseñamos la rasante que se mete por abscisa y cota en el perfil,
llegó hasta el 836.26. Entonces ese número debe coincidir con este. ¿Por qué? Porque le estoy agregando la sección tipo a un tramo que es más cortico de lo que le estoy ingresando aquí, ¿sí? Entonces damos aquí, debe coincidir, le digo aplicar, me dice que debe reconstruir el corredor vial. Observen que ya no me mostró ningún error, le doy a aceptar, y en la superficie entonces tenemos eh, ya tenemos el corredor vial, ¿sí? Si le doy clic lo señalo clic derecho al Viewbeaver y lo miro, aquí tenemos el renderizado de la superficie, de cómo se va a comportar esa rasante con respecto al terreno. Bien, ahora para hacer las curvas de nivel de esta superficie, entonces lo señalo clic derecho, corredor surface, ¿sí? Superficie del corredor, vengo acá, le digo que me adicione o me cree pues la superficie del corredor, entonces me la genera acá, le digo aquí top y le agrego, posteriormente acá, entonces le voy a decir que va a ser unos 5 design, ok, y en boundaries entonces lo señalo clic derecho y le digo que automáticamente me genere daylight, ¿sí? Luego aplicamos reconstruir nuevamente, aplicar, aceptar, y observen que ya tenemos curvas de nivel sobre nuestro proyecto. Bien, ahora lo que sigue, bien, entonces a continuación lo que sigue es integrar estas dos superficies. Recordemos, si miramos en el tool space y yo despliego las superficies, tengo una superficie llamada superficie base y tengo otra superficie llamada vía o vía 1, como vía 1. Entonces, ¿qué debo hacer? Debo crear una que la vamos a llamar, por ejemplo, superficie, clic derecho, crear superficie. Podemos llamarla superficie final, superficie final. Va a tener unas curvas de nivel 1.5 design. Ok, ok. Entonces, acabo de crear otra superficie, se llama superficie final. Tengo tres, entonces en esta superficie final voy a meter superficie base y voy a meter vía, pero para integrarla entonces debo hacer lo siguiente: superficie final, despliego, definición de superficie final, despliego, edit, clic derecho, pegar, pegar superficie. Entonces le pegamos la superficie base. No es que la superficie inicial o la superficie base haya cambiado de color, es que tengo en este momento dos superficies que son igualitas y son superficie base y superficie final. Entonces, una superficie base, clic derecho, superficie propiedades de superficie, le digo que no me muestre curvas de nivel, clicar aceptar, no hubo ningún cambio, pero lo que hice fue apagar la superficie base, eso va a quedar intacto. Voy a modificar superficie final. Voy a ir a vía, clic derecho, propiedades de superficie, voy a decirle también que no me muestre nada, clicar aceptar. Y entonces observen que no tengo curvas en la vía. Para ello entonces debo abrirle un hueco, coger la superficie, esta superficie final, que es igualita a la superficie inicial, y debo abrirle el hueco de por donde pasa la vía. ¿Cómo hago eso? Entonces me voy a superficie final, despliego, definición, despliego, boundaries, clic derecho, adherir, y voy a ponerle aquí borde vía, ¿sí? Este va a coincidir con la línea de chaflanes. Voy a ocultar no lo que está hacia afuera, sino lo que está hacia adentro, aquí con height, ocultar, y señalo esta línea, ¿sí? Miren que esta es la vía, esta que está aquí en la parte central. Lo que se ve hacia los lados es donde intersecta el terraplén, los cortes con la superficie inicial. Les doy clic ahí, y aquí abajo entonces debo seleccionar una superficie, le digo que va a ser el boundaries de esta superficie. Veamos si es esta, sí, ¿sí? ¿Qué hice? Le hice el hueco con la superficie de la vía. Ahora voy a rellenar ese mismo hueco que acabo de hacerle a la superficie final,
y con que lo lleno con la superficie de la vía. Entonces, superficie final, despliego, definición, despliego, edit, clic derecho, pegar superficie. ¿Cuál voy a pegar? Voy a pegar la vía. Ok. Entonces, ya la superficie quedó integrada. Como me doy cuenta, si yo la señalo, clic derecho, visor de objetos, y aquí observamos que la vía ya se encuentra integrada, ¿sí? Ya ahora es una sola superficie que posee, pues que tiene la vía, ¿cierto? Cerramos. Lo que sigue es definir las secciones transversales antes de definir determinar las normales antes de definir las secciones transversales. Esas normales van a coincidir con estos ticks, entonces tenemos que, vamos a Simple Lines, me dice aquí que seleccione un alineamiento o presione cualquier tecla de la lista para mirar la lista, le doy Enter, del eje 1, ok. Me envía a este cuadro que tenemos aquí, y nos vamos aquí a dar un nombre. Pues podemos colocar aquí líneas de secciones. Este lo dejamos tal cual. Vemos que aquí están todo cuanto hemos creado, ¿sí? Aquí lo que me dice es que hay explanaciones y que hay una vía, entonces le damos OK. Nos vamos a este menú flotante. En este menú flotante desplegamos, le decimos que va a ser entre un rango de estaciones. Y aquí vamos a determinar entonces de dónde a dónde quiero que él me coloque las, las secciones, estas líneas de normales. En esta parte entonces me está mostrando de dónde hasta dónde van a ir las secciones. Le estoy diciendo que cada 20 metros, ¿cierto? A la izquierda, 20 metros a la derecha, que el incremento va a ser cada 20 metros. Decimos que desde el inicio hasta el final, si lo cambiamos a True y damos a aceptar. Entonces, observen que aquí ya vino las secciones, se han dibujado, ¿sí? De hecho, podemos ver, por ejemplo, aquí vamos a necesitar más extensión al lado, son avanzando del lado izquierdo, entonces puede ser que esas secciones las ampliemos en cuanto a la información. Entonces venimos acá nuevamente, le decimos que sí, que todo el eje, pero entonces hacia la izquierda vamos a decirle que 30, hacia la derecha vamos a decirle que 30, a aceptar. Entonces aquí me dice que el grupo estará listo para crear las líneas normales, ¿cierto? Que definen las estaciones. Entonces vamos a decirle que todos. Aquí lo que me dice es que las va a sobreescribir. Digo OK. Entonces miren que las secciones ya crecieron más en cuanto a distancia. En esta parte de pronto no necesitaría tanta longitud, pero en esta parte aún me hace falta, la línea azul debe salir. Entonces tenemos que esa información debe sobresalir más del lado izquierdo, del lado derecho incluso podría recortar un poco. Entonces le digo nuevamente por rango, lado derecho, entonces puedo dejarlo con algunos 23 incluso, 23. Bueno, tenemos 20, por ahí unos 27 metros, 27 del lado izquierdo incluso me va a necesitar más distancia, unos 34, y cuando le digo OK me aparece este menú, le digo que me lo sobrescriba, carga, y observen que la línea azul ya pasó la información que necesitamos aquí. En este lado quedó exagerado y de hecho eso se puede editar para que acá en este tramo las secciones transversales sean más cortas.
pero pues no nos vamos a detener en esa edición. Entonces damos enter, ya quedaron definidas las secciones, ¿sí? Observen que está diciendo las secciones transversales en donde van a quedar marcadas. Luego lo que sigue es computar el material, para computar el material. Entonces vamos a la pestaña Analyze, buscamos aquí en computar materiales, le decimos que va a ser con respecto al eje 1, vamos a usar las líneas de secciones, ok, y acá entonces debemos definirle algunos datos. Esos datos son aquí en la parte de arriba, vamos a definir la superficie base. Listo, colocamos superficie base aquí, le decimos que la referencia del datum va a ser la vía, este que llamamos vía, que quedó con vía 1, y le damos a aceptar. Aquí lo que le estoy diciendo es que me va a calcular cuánta tierra va a remover, cuánta tierra va a llenar, y ok. Listo, observamos que las líneas ahora cambiaron, ya no están totalmente azules, y ahora como que se fueron al fondo, tienen un tono magenta, perdón, sí, magenta, aquí en la parte de adentro. Entonces veamos que sigue. Entonces vamos en Home, vamos a estar en esas secciones, vistas de secciones. Vamos a crear múltiples vistas, pues por aquí lo importante aquí es cambiar vamos a definirle este 26, recordemos para nuestro alineamiento, definimos un nombre, secciones transversales, ¿sí? Luego podemos dar una descripción, no es el caso, vamos a siguiente, vamos a dejar quieto, tal como está, que lo proponga así, o si lo quieren simple, ya después se les coge un encuadre automático. Aquí tenemos varias elevaciones, muy bien, siguiente. Cuanto a las bandas, tenemos una información que podemos editar, pues desde acá no vamos a tocar nada. Si yo quiero editar algo de aquí, pues lo señalo y le digo a edit, no es el caso. Aquí es donde están las tablas, entonces debo entrar, decirle qué tipo de tabla quiero, entonces voy a Basic, esa es Basic, voy a cambiarlo, los tamaños de letra más que todo suelen ser muy grandes. Puedo cambiar aquí los nombres, los encabezados, entonces aquí por ejemplo área corte, ¿sí? Veamos, área lleno, tenemos por aquí volumen de corte, volumen de corte, volumen de lleno, tenemos el acumulado volumen de corte, el acumulado volumen de lleno y el volumen neto. Ok, el título también lo podríamos cambiar, a dejarlo quieto. Ok, ¿qué más vamos a cambiar? Veamos qué más puedo cambiar.
Ok, vamos a dejarlo quieto. Entonces le decimos aplicar, aceptar, y luego le decimos adherir, ¿sí? Para que me mantenga, para que me cree la lista y salga una información como esta. Luego entonces crear secciones, le doy por acá a un lado, y me genera las secciones, y entonces tenemos que las secciones, en este caso, ya este es de edición, este se puede separar, pero tenemos que me relaciona área de corte, aquí está, área de lleno, tenemos el volumen en corte, el volumen en lleno, como la de corte y de lleno. En esta primera sección está mostrando que respecto a la primera no va a tener ni corte ni lleno. Luego aquí observen, no hay área de corte, ya tenemos área de lleno, y empezamos a tener las cifras al final. Entonces tendremos que en 820 el axis 820, entonces vamos a tener este volumen. Bien, ahora ya tenemos la superficie con el corredor vial, tenemos el perfil, tenemos las secciones. Bien, ahora lo que sigue es hacer cosas interesantes, por ejemplo un video por el que se hace un recorrido virtual por el abscisado, y para ello lo primero que debemos definir es, bueno, tenemos que asegurarnos de que solamente esté encendida, lo que yo llamo aquí como superficie final, es decir, superficie base, chequeo que no me está mostrando nada. ¿Qué otra superficie tengo? Que la vía no me está mostrando nada. Y entonces superficie final es la que me está mostrando aquí. Yo podría darle un renderizado. Vamos a ver cómo se ve. Por ejemplo, no sé. Vamos a poner por aquí. Voy a escoger le vamos a aplicar, aceptar. Yo quisiera verlo como quedó, entonces como por acá que me lo muestre realista. Exploramos un poco. De pronto aquí no se nota. Ah, sí, sí se nota. Observen cómo se ve. Y entonces vamos a observar en el video cómo se comporta. Para realizar el video, entonces vamos a Analyze, vamos a Drive. En Drive entonces me dice que escoja una polilínea o de Enter para escoger algo de la lista. Entonces en ese caso vamos a ir al eje 1. Sí, va sobre el alineamiento, entonces vamos a coger este que es el del alineamiento, la rasante. Después de la rasante nos vamos a ir sobre la vía y entonces debería aparecer algo como esto. ¿Sí? Observen ya cómo se va a comportar el recorrido. ¿Qué modificaciones podemos hacer aquí? La velocidad, ustedes pueden incrementarle la velocidad o disminuirla. Vamos a dejarle un 80 km por hora. Puedo definir la vista en la cual yo quiero ver el video. Entonces vamos por ejemplo a realista. ¿Sí? Observen que él cambia, pero paso aquí a escala de grises. Vamos a dejarlo en realista.
a mirar qué más puedo hacer. Aquí ya le defino qué tan alta o qué tan bajita quiero la vista. Observen, así se parece más a la de un carro. Vamos a darla con 2.5. Esta, entonces si me quiero hacer a un lado o si me quiero hacer al otro, vamos a irnos por el eje. Este es el incremento. Voy a dejarlo en 1. Vamos a empezar en la casera más 0,0. Hay otra opción, si no estoy mal. Es para que dure, es la cantidad de minutos, entonces le digo play. Y entonces empezamos a correr sobre el video. Es un video que se muestra el renderizado. Observen que el renderizado de la vía y su terrapleno es diferente al de la superficie inicial. Se le puede dar un renderizado diferente a cada uno de ellos. Es cuestión de mejorar esas ediciones. Y entonces observan que el recorrido es limpio, no está chocando con ninguna otra superficie ni nada. Ahora veamos, por ejemplo, si lo coloco en escala de grises, lo dejo producir nuevamente. Debo incrementar la velocidad. Con esta opción le digo que lo vuelva a repetir. Podemos darle en reversa. Y pues bueno, esa era básicamente la presentación, la forma de hacer un corredor vial. Espero les guste, espero les sea de mucha ayuda y pues que se diviertan haciendo este tipo de cositas, que es bastante interesante.